Vamos al inicio de las audiencias del día de hoy, días. martes 8 de julio del 2025, siendo las 9:04 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checo Soria, va a llevar a cabo la audiencia de caducidad de la vigencia de comparecencia con restricciones solicitada por la defensa de Irma Vidalón Albites y Carla Juliana Carbonell Vidalón, en el proceso seguido por la presunta comisión de delito de cohecho activo específico en agravio del Estado, expediente 26-2020-1. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Señor Juez Supremo y con todos los presentes, buenos días. Dios. Por el Ministerio Público, quien habla, Oscar Miranda Orrillo, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con datos consignados ya en antecedentes con los escritos presentados por el Ministerio Público. Gracias. Gracias, doctor. Por la defensa de la señora Vidalón y la señora Carbonell. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Se acredita para esta audiencia la abogada Carla Carbonell Vidalón, con registro del Colegio de Abogados de Lima 34.810, y los demás datos que se consignan en el cuaderno de requerimiento de sesión de comparecencia con restricciones. Gracias, doctora. Por la defensa pública. Buenos días, señor magistrado y todos los presentes. Por parte de la defensa pública, Margot Cusihuamán Tineo, con registro de Colegio de Abogados de Ayacucho 263, casilla electrónica 6986885, número de celular 912-618278, participando como defensa necesaria en caso de inconcurrencia de los abogados de libre elección. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Cusihuamán, se encuentra presente la doctora Carbonell, que ejerce su autodefensa, y la de la señora Vidalón Albites. Gracias por concurrir a la audiencia. Gracias, señor magistrado. Buen día. Gracias. Doctora Carbonell, la voy a escuchar por 12 minutos. Muchas gracias, señor magistrado, con su venia. Esta defensa técnica acude a su despacho a fin de solicitar, muy respetuosamente, que la medida de comparecencia con restricciones sea en su oportunidad declarada caduca o cese en su ejercicio y ejecución. Señor magistrado, la comparecencia con restricciones fue impuesta a las imputadas mediante resolución número 2 del 9 de noviembre del 2020. Entre las obligaciones se les prohibió ausentarse de la localidad sin autorización judicial, presentarse mensualmente ante la Fiscalía, comunicarse con otros investigados o testigos, y adicionalmente se impuso una caución económica de 12.000 soles a Carla Carbonell y 5.000 soles a Irma Vidalón. Es crucial señalar, señor magistrado, que esta investigación fue declarada compleja. El Código Procesal Penal, en su artículo 272, literal B, establece un plazo máximo de 18 meses para las medidas de comparecencia con restricciones en procesos complejos. Sin embargo, la medida que hoy nos ocupa ha estado vigente por más de 42 meses. Esto excede de manera flagrante y por un margen considerable el plazo legalmente establecido. El artículo 287.2 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 32.130, es claro al establecer que las restricciones de la comparecencia solo pueden mantenerse por los plazos máximos previstos por la ley, y que esta medida tiene una naturaleza temporal, no pudiendo convertirse en una sanción anticipada. Permitir la subsistencia automática e indefinida, señor magistrado, de medidas coercitivas contravienen directamente el derecho fundamental de la libertad personal, tal como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia número 2915-2004, HC/TC. Ahora bien, también ya contamos con jurisprudencia de nuestra Corte Suprema, la misma que en el recurso de apelación número 101-2025/Suprema, caso Peña Paricio, ha sido enfática y vinculante al señalar que una vez vencido el plazo de la comparecencia respectiva, esta debe cesar y su caución ser devuelta. La propia Corte ha subrayado que no es admisible la prolongación indefinida de medidas restrictivas y que los plazos están sujetos a control judicial estricto, comportando su incumplimiento la caducidad automática. Asimismo, señor magistrado, el artículo 288.4 del Código Procesal Penal precisa que vencido el plazo de duración de la medida de comparecencia restrictiva, cesan todas sus restricciones, incluida la caución económica. La caución es una medida accesoria y no autónoma, cuya validez depende directamente de la vigencia de la comparecencia restrictiva. Señor juez, estamos ante una situación de caducidad manifiesta. Las investigadas han cumplido religiosamente con todas las restricciones impuestas por más de 3 años y medio, un tiempo que triplica el máximo legal permitido para un proceso complejo. Es más, se encuentra válidamente acreditado que las imputadas
han cumplido a cabalidad las medidas impuestas, no habiendo sido materia de solicitud de verificación y control de reglas a pedido del Ministerio Público ante este despacho judicial. Mantener esta medida no solo es ilegal, sino que vulnera principios constitucionales como el derecho a la libertad personal y el plazo razonable, consagrados en el artículo 2.24.d de la Constitución Política del Perú y el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es por ello, señor magistrado, de manera muy respetuosa, que solicitamos que se declare fundada la solicitud de cesación por caducidad de la medida de comparecencia con restricciones impuestas a las imputadas, que, en virtud de ello, se disponga la devolución inmediata de las cauciones económicas impuestas al haber perdido su objeto legal y naturaleza accesorio, debiendo oficiarse, señor magistrado, con mucho respeto al Banco de la Nación, a fin de que se proceda de acuerdo a la solicitud y la devolución de las mismas. Estamos seguras de que en aplicación estricta al derecho y en justicia que este despacho imparte, este pedido será amparado y declarado fundado en su oportunidad. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctora. Doctor Miranda tiene el uso de la palabra. Gracias, señor. Frente a la solicitud de cese de la medida de comparecencia con restricciones y la devolución de la caución económica solicitada por las acusadas Carla Juliana Carbonell Vidalón e Irma Vidalón Alvites, debe precisarse que estas medidas no tienen carácter sancionador, sino de aseguramiento para con el proceso penal, señor. Su finalidad es garantizar precisamente esa sujeción de las imputadas por delitos graves de corrupción de funcionarios, como es el delito de cohecho que se le imputa a ambas, al proceso penal y al cumplimiento efectivo de las obligaciones que tienen impuestas estas personas para con garantizar la continuación y el desarrollo del mismo. Más aún cuando hoy en día, señor, es de conocimiento de su persona, porque usted está llevando el control de la acusación que el Ministerio Público ya ha presentado contra dichas personas. Nos referimos a la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón e Irma Elena Vidalón Alvites, solicitantes de la caducidad de la medida de comparecencia y la devolución de la caución impuesta contra ellas. Es de conocimiento suyo, señor juez supremo, que actualmente nos encontramos en una etapa de control de la acusación presentada por el Ministerio Público contra estas personas, donde se ha solicitado penas altas, graves, de 9 años, 9 meses y 10 días de privativa de la libertad contra ambas. En consecuencia, señor, existe una alta prognosis de pena solicitada por el Ministerio Público, acompañada y justificada con la presentación de la prueba de cargo que el Ministerio Público está presentando en dicha acusación. En consecuencia, eso refuerza la necesidad de asegurar la presencia de estas personas durante el desarrollo del eventual juicio oral al que pasaríamos luego de esta etapa del control de la acusación. En cuanto a la caución económica, señor, también es de conocimiento que esta institución, como sabemos, constituye una garantía adicional orientada a reforzar el aseguramiento y por las consideraciones ya expresadas precedentemente, también se encuentra justificada por esa razón su mantención en el proceso. Es necesario resaltar, ya que se invoca la aplicación fría de esta ley 32.130 que modifica el artículo 287 del Código Procesal Penal, en cuanto a los tiempos que ahora están limitados a partir de esta nueva ley para con unas medidas coercitivas como la comparecencia. Pese a que este Ministerio Público y particularmente esta Fiscalía Suprema de manera reiterada ya mantiene como una línea y una posición frente a la dación de esta ley, donde viene solicitando repetidamente al órgano judicial que aplique el control difuso, criterio que mantenemos en esta oportunidad para con el presente caso, señor, porque ustedes, los jueces, no son meros aplicadores de la ley. Los jueces ya dejaron de ser, desde hace muchos años, desde que se han instaurado los estados democráticos de derecho, donde la Constitución prevalece sobre la ley, han dejado de ser meros aplicadores de la ley o boca de la ley, como se les conocía antes. Entonces, estas razones, señor, da lugar a que el juez, estricto creador del derecho, como administrador de la justicia,
sopese estos factores, sopese no solamente la Constitución, sopese las normas internacionales de las que el Perú es parte, como suscriptor de tanto la Convención Regional contra la Corrupción, llamada Convención de Mérida, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que obliga a los Estados partes, como el Perú, a evitar la impunidad. Y la impunidad se evita, señor, en gran medida, a partir de, por lo menos, reglas mínimas de aseguramiento para con las personas que se encuentran procesadas en una causa penal. Más aún cuando las causas penales son tan sensibles ante la colectividad, ante la sociedad y ante el Estado mismo, porque la corrupción es uno de los delitos más graves que socavan las bases y las instituciones democráticas de un país que, peor aún, como el nuestro, se encuentra en vías de desarrollo y necesita que la justicia arribe a fines para los cuales se da en todo Estado, esto es sancionar a aquellos responsables de graves delitos como los de corrupción que, como señalo, se están acusando en este caso contra las personas que hoy solicitan el levantamiento de las medidas de comparecencia y de caución. En ese sentido, señor, nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 138, no solamente establece una fórmula literal del control difuso, sino la obligatoriedad que tiene el magistrado de aplicar la Constitución, y en la Constitución están recogidas aquellas normas internacionales de tratados, de convenios, como los ya citados, que obligan al Estado peruano a aplicar por encima de la ley. El control difuso que estamos instando y solicitando se aplique, señor, no desconoce de modo alguno aquellos derechos y principios que señala la defensa, invocando la caducidad de las medidas, se estaría produciendo contra ellas. Por el contrario, consideramos que también tiene que sopesarse dentro de estos principios y garantías también aquellos que están siendo sostenidos y defendidos por el Ministerio Público como defensor de la sociedad en juicio. Entonces, señor, si consideramos que diversos tratados internacionales respaldan el mantenimiento de medidas como estas, que reitero, no son tan estrictamente gravosas como si una prisión preventiva, por lo tanto, la persona tiene, si bien es cierto, cierta restricción a su libertad personal, esta no es absoluta. Por lo tanto, también bajo un criterio de proporcionalidad y necesidad, esta medida por lo menos cumple ese fin. Ese fin que la ley actual, esta ley 32.130, que está cuestionada por el Ministerio Público, por lo cual solicitamos la aplicación del control difuso por el órgano judicial, no está tomando en cuenta. El artículo 30.4, numeral 4 de la Convención de Mérida o Convención contra la Corrupción de la OEA, dispone que los estados deben establecer medidas que garanticen la presencia del acusado en el proceso penal, considerando la necesidad de asegurar su sujeción durante el desarrollo del juicio. En ese sentido, la comparecencia con restricciones y la caución impuesta cumplen ese estándar sin que se haya demostrado vulneración al derecho de la libertad o falta de proporcionalidad, como ya se indicara anteriormente. Incluso el Tribunal Constitucional nuestro, en la sentencia 1035 del año 2020, ha reconocido que la lucha contra la corrupción exige no solo una respuesta interna, sino también un compromiso con los estándares internacionales de combate contra los delitos, sobre todo de corrupción. En esa línea, mantener medidas cautelares como la comparecencia con restricciones y la caución se alinea con los deberes estatales de proteger la legalidad, la institucionalidad democrática y la continuación y el éxito del proceso penal. No llama la atención, señor, que en este momento, precisamente, las acusadas estén solicitando el levantamiento de las medidas de comparecencia que se les ha impuesto, comparecencia que, de acuerdo a la razón y naturaleza de esta, no tenía por qué tener un plazo límite, porque tampoco es que va a ser indefinida, como señala la defensa de la señora Carla Carbonell Vidalón, autodefensa de esta persona, al instar y invocar la caducidad de la comparecencia con restricciones, porque no podemos hablar de un plazo o un tiempo indefinido cuando el proceso está avanzando y está en este momento llegando a la etapa crucial del proceso penal, cuál es
la eventual y última etapa del juicio oral, que pasaríamos de superar esta fase del control de la acusación. Es evidentemente claro que ante esta situación los riesgos de fuga se incrementan por parte de los procesados. Y en particular, en casos como estos, donde se están investigando delitos de corrupción, existiendo organizaciones criminales de por medio que han dado lugar a la comisión de delitos, de innumerables delitos de cohecho, tráfico de influencias y otros, generan la necesidad, con mayor razón, de la sujeción al proceso. No es desconocido, señor, para usted ni para la Administración de Justicia en general, que existen casos donde personas perseguidas por estos delitos, dentro de estos que están siendo investigados por el Ministerio Público, e incluso ya con acusaciones presentadas y con sentencias obtenidas, con sentencias condenatorias, existen personas que en los delitos de organización criminal, del caso denominado los cuellos blancos, que tiene a su cargo esta Fiscalía Suprema Penal, se encuentran prófugos de la justicia. Entonces, se tienen que instar procesos de extradición para que puedan ser repatriados, para que puedan venir a responder por los cargos y con la justicia peruana. Eso es lo que hay que evitar, señor. Y eso es lo que tienen que ustedes, como jueces que administran justicia, sopesar y determinar para ello la inaplicación de esta ley 32.130 para, como estamos indicando, bajo los argumentos y expuestos, se declare por consiguiente infundada la pretensión planteada por las defensas de la señora Carla Juliana Carbonell Vidalón e Irma Elena Vidalón Alvites. Gracias, señor. Gracias, doctor. Doctora Vidalón tiene 5 minutos. Gracias, señor magistrado. La preocupación mayor del señor representante del Ministerio Público es aquella vinculación que ambas investigadas podamos tener al proceso. Señor magistrado, hace 42 meses estamos vinculados al proceso con un requerimiento acusatorio en el cual la misma recurrente se encuentra realizando su defensa. No hay duda de que nosotros seguiremos vinculadas, más aún porque luego de una acusación tal como la que nos encontramos, y efectivamente estamos en una etapa de control de acusación, seguimos participando en ellas, incluso de manera personal, en este caso, de la defensa de Carbonell Vidalón, que es quien habla. Y en el caso de la señora Irma Vidalón, como es de conocimiento del Ministerio Público, es una persona que está postrada en una cama, porque todos los meses se le hace el registro, y en ningún momento hay posibilidad alguna de que podamos rehuir la acción de la justicia, ni continuar dentro de la vinculación del proceso. Más allá de la preocupación que traslada el Ministerio Público ahora a las hoy imputadas, debemos también tener en claro que el Ministerio Público, desde el año 2021, en que dio por concluida la investigación preparatoria, no formalizó ningún requerimiento hasta el año 2024, noviembre, en el cual hubieron una paralización que no era materia de imputación a las investigadas, sino del Ministerio Público. Porque tengamos en consideración que una acusación en un proceso complejo no debe tomar más de 30 días, en todo caso, para formalizar este requerimiento. Sin embargo, al Ministerio Público le tomó 2 años y medio. Y eso, bajo esa premisa, también debemos entender que no solamente basta con recurrir a argumentos en los cuales podrían ser atribuibles a las imputadas, sino también tenemos que establecer que los plazos no los cumple el Ministerio Público, porque por 42 meses en los cuales ya hemos venido cumpliendo cabalmente con las reglas de conducta, quizás este proceso ya habría concluido, porque no estamos hablando de un proceso complejo con más de 10 o 15 investigados, somos 3, en el cual incluso el Ministerio Público pidió el sobreseimiento al autor principal, en todo caso, de su pretensión en el requerimiento, que primigeniamente, cuando se formalizó, había una persona que la encabezaba y ahora está sobreseído. Bajo esa premisa, señor magistrado, se debe tener en consideración y en cuenta lo siguiente. Ante el órgano jurisdiccional hace 2 años, el Ministerio Público también pidió un impedimento de salida del país, el cual se concedió por 18 meses y luego solicitó una prolongación, la cual fue declarada infundada en vía de apelación, revocada bajo esos argumentos, y desde que no contamos con un impedimento de salida, seguimos arraigados acá a la investigación y al país. Entonces, peligro de obstruir, obstaculizar ya no existiría, porque estamos en un requerimiento acusatorio, pero además aún, el hecho de que se pretenda generar una duda en la posible fuga de aquellas 2 investigadas que estamos arraigadas al proceso, solamente cabría si es que hubiese existido algún acto que hubiésemos realizado.
y nosotras no nos encontramos con ningún impedimento de salir del país, y sin embargo seguimos aquí, hace más de 2 años. Entonces, las garantías de que nosotros no vamos a fugar, que es lo que le preocupa al señor representante del Ministerio Público, están dadas por nuestras propias acciones y actividades propias. Porque esa defensa técnica no solamente ejerce su defensa particular, sino también ejerce la libre abogacía en también esos órganos jurisdiccionales supremos, y es de público conocimiento. Entonces, aquí estamos arraigados no solamente por el proceso, sino por tema de trabajo, por tema de familia, y porque aquí nosotros no tenemos ningún tipo de posibilidad económica ni siquiera para fugar, porque nosotros aquí somos personas que nos hemos dedicado siempre al desenvolvimiento de nuestro trabajo. Lamentablemente nos hemos visto envueltas en una situación de esta magnitud que en todo caso se irá deslindando en su debida oportunidad. Sin embargo, señor magistrado, nosotros reiteramos la solicitud en virtud a que hay una ley que nos ampara en el sentido que podemos requerirlo, porque ya en exceso hemos cumplido y hemos demostrado nuestra garantía de estar vinculadas al proceso. En virtud de ello, señor magistrado, reiteramos el pedido de que se declare fundado el requerimiento de cesación y caducidad de la comparecencia con restricción. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Miranda, también 5 minutos. Gracias, señor. A lo señalado por la defensa último, tenemos que afirmar que definitivamente no es de desconocimiento de todos los tiempos que hemos atravesado como país y el mundo en sí con la pandemia. De manera que hablar de que la Fiscalía tuvo la investigación antes del año 2020, desde el año 2020, y que se ha demorado en la investigación, que por cierto la declaró compleja, señor, no es una investigación simple. Han habido aquí pruebas especiales que la Fiscalía ha tenido que llevar a cabo, con registros de audios que han autorizado judicialmente, que han merecido pericias para llevar a cabo una investigación exhaustiva, minuciosa, que ha demorado los tiempos para con esta investigación. Pero no desnaturalicemos la razón de la medida de comparecencia que fuera dictada anteriormente a partir de lo que establecía el artículo 287 del Código Procesal Penal, antes de la modificatoria con la ley 32.130, que para el Ministerio Público es inconstitucional, por lo menos para este despacho fiscal supremo, y que por eso instamos el control difuso del órgano judicial en este caso. Porque al decir que no desnaturalicemos la razón de la comparecencia con restricciones, estamos señalando que esta no es una medida en donde el Ministerio Público esté pidiendo o esté advirtiendo que las personas hoy solicitantes del levantamiento de la comparecencia con restricción por caducidad haya generado algún incumplimiento, se haya generado por algún incumplimiento de reglas de conducta impuestas a estas personas. Porque si fuera así, señor, no le quepa duda a la señora Carbonell que el Ministerio Público hubiera pedido una prisión preventiva. Pero acá la razón de la comparecencia con restricciones es por lo menos mantenerla como hasta este momento, a ella y a su señora madre, la señora Irma Vidal Alvíquez, sujetas al proceso, señor. Desde que se dio la ley el año pasado, a la fecha, llama la atención, y no es un dato menor que no debe ser analizado por su despacho judicial, que recién en este momento se esté presentando esta solicitud de la caducidad de la medida con comparecencia, cuando nos encontramos ya en la etapa intermedia del proceso y eventualmente ante la posibilidad de llevar a juicio oral este proceso penal. La razón actual del estado del proceso evidentemente genera una mayor necesidad de sujeción para con la presencia de estas personas en el proceso penal, con fines evidentemente de carácter preventivo. La medida coercitiva es preventiva, tiene esa naturaleza también, señor. No estamos restringiendo en absoluto la libertad de la señora Carbonell Vidalón y de la señora Vidalón Alvíquez. Por lo tanto, mantenemos nuestra posición, señor. Instamos nuevamente, en este caso, el Ministerio Público,
a que aplique el control difuso y declare inaplicable la ley en base a los argumentos ya señalados anteriormente. Gracias, señor. Gracias, señor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa de las señoras Vidalón Alvites y Carbonell Vidalón, que solicita se declare fundada su solicitud de caducidad de la vigencia de la medida de comparecencia con restricciones, y de la Fiscalía, que solicita que se declare infundada y que se realice por el juzgado el control difuso de la Ley 32.130, que estableció los plazos para la medida coercitiva de comparecencia con restricciones. Se va a evaluar el caso y se va a expedir la resolución notificada a las casillas. Siendo las 9:29, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego.